Dạ, xin hầu anh. Muy buenos días para todos. Permítame 2 minuticos, ya está ingresando el profesor Miklos. Muy buenos días, ya está con nosotros el profesor Miklos Lukács. El profesor Miklos es un académico peruano especializado en filosofía de la tecnología, filosofía política y tecnologías convergentes. Cuenta con un PhD en Management de la Universidad de Manchester, Reino Unido, en gestión de la innovación por la misma universidad, un máster de la Universidad de Nueva Zelanda y es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. Profesor Miklos, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a los que están aquí presentes. Es un gusto dirigirme a estos alumnos en la segunda parte de este diplomado. Me imagino que yo debo ser ya el que está terminando o dando el penúltimo o último módulo, pero bueno, la idea es que complementar un poco lo que ya mis compañeros les han ido enseñando. Y brevemente, vamos a decir, mi sección trata sobre la dimensión tecnológica, que es la gran especialidad que manejo. Y voy a tocar 4 puntos. El primero es metaverso.
que complementa un poco el video que ya hice. No sé cuántos, a los que tengo en cámara, por favor, a los que puedo ver en cámara, levanten la mano si han visto el video del metaverso. Ahí está, ok, algunos lo han visto, entonces hay otros que no lo han visto, entonces perfecto. A los que han visto el video, hay elementos similares en esta presentación, pero también obviamente hay material nuevo, sobre todo en la parte de la reflexión final, que creo que es lo más importante. Entonces vamos a ver en esta primera sesión metaverso. En la segunda sesión vamos a ver el Internet de todas las cosas. Internet of All Things, que es hacia donde apunta todo, finalmente, toda la infraestructura tecnológica cuando estamos hablando de redes 5G, de celulares, de Big Data, todo esto, ¿no? Y cómo se busca crear esta gran red de interconexión que va a fusionar, no fusionar, sino a integrar a sujetos, es decir, personas y objetos, cosas. Entonces, los objetos y los sujetos vamos a ser parte de este gran sistema interconectado y todos vamos a tener sensores, ¿no? Cada objeto va a tener un identificador. Vamos a pasar a ser una estadística, por lo menos hacia eso apunta el sistema. Y después, en las dos últimas sesiones, vemos relaciones hombre-robot, porque ahora, bueno, están viendo yo, de hecho, algunas veces en mi cuenta de Instagram o en mis redes estoy publicando algunos contenidos sobre estos robots, ¿no? Estas robots mujeres, robots sexuales que ya se están fabricando y de hecho ya se venden, ¿no? Por módicos $6.800, si alguien se siente solo, puede comprar su robot a medida, obviamente, y tener, ustedes ya saben qué cosa, en la privacidad de su idilio cibernético. Pero bueno. Y finalmente pasamos a biohacking, que también es otro componente importante de lo que está ocurriendo hoy con respecto a la deconstrucción de la identidad del ser humano. ¿Qué significa el biohacking? ¿Por qué es tan importante ese tema y qué implicaciones tiene para el futuro? Al final, estos cuatro elementos que parecen no tener ninguna relación están íntimamente relacionados. Todo lo que está ocurriendo ahora está íntimamente relacionado. Y siempre sostengo que la variable clave para entender lo que está ocurriendo en el siglo XXI es tecnología. La tecnología es la variable clave para entender los cambios y por qué se están impulsando todas estas agendas. La tecnología lo hace posible. Ya lo había mencionado antes en la definición del progresismo. El progresismo es aquel movimiento que busca la reforma política, económica, social y cultural utilizando la ciencia y la tecnología como instrumento de cambio. Eso es un progre, ¿ok? Un progre puede ser neomarxista, puede ser de derecha, lo que quieran, pero los progres creen, no en Dios, sino que creen en la ciencia. Son cientificistas y usan la tecnología para, o quieren usar la tecnología para cambiar el mundo en el cual vivimos. Así que esas van a ser las cuatro unidades. En esta sesión voy a hablar del metaverso, y voy a explicarles más o menos de qué trata la tecnología. Por eso les preguntaba cuántos habían visto el video. Esa primera parte les servirá para reforzar, ¿no? Algunos conceptos clave que ustedes escuchan. En la segunda parte viene ya el tema importante, que son las reflexiones. ¿Por qué es importante conocer esta tecnología? ¿Cuál es el estado del arte de esa tecnología? En realidad, ¿en qué punto estamos? ¿Cuánto es posible? ¿Cuánto es ciencia ficción? ¿Qué es lograble? ¿Qué no es alcanzable? El humo también que nos están vendiendo las grandes tecnológicas, principalmente Meta, ¿no? Que nos está vendiendo harto humo, pero bueno, el humo también se disipa y al final las compañías pagan eso con los valores de sus acciones en bolsa. Ya también vamos a hablar de eso. Es lo mismo que le pasó a Disney cuando sacó toda esta idiotez ¿no? de sus contenidos de género, que quería homosexualizar a los niños mediante 50% de su contenido, y la gente respondió al día siguiente y las acciones de Disney se fueron así. Para gran alegría mía, por cierto, y estoy seguro de todos ustedes. Pero bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Quiero ver si es que funciona, porque ayer tuve una presentación y no funcionaba porque estoy con una nueva tablet y estoy tratando de, a ver, vamos a ver. Díganme que por favor, no se puede. Qué maravilla. Entonces les voy a pedir un segundito. ¿Puedo mandar por correo electrónico a la administradora? ¿Le puedo mandar el correo electrónico mi presentación para que me ayude? ¿Y la pueda subir? Sí, claro, profesor, sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces me permiten 30 segundos para ser realistas. A ver, ping.
Tin, tin, tin. Vamos por aquí, rapidísimo todo. Y que no pande el cúnico, ya empezamos. Tac. Listo, ya lo mandé. Si por favor la puedes subir y me confirman si es que ya está en pantalla. Listo, permítame un momentico, ya la compartimos. Adelante, como con el acento colombiano, ¿no? Un momentico. Vamos a esperar un momentico. Saludos para todos mis amigos de Colombia y que están ahí. Para Samuel tengo entendido que también está dando vueltas por ahí. Así que a todos los de Colombia un fuerte abrazo. Y vamos a ver, espérense un ratito acá. Listo, ok. Bueno, metaverso. ¿Qué es el metaverso? Nos han vendido la idea de que el metaverso es un universo paralelo, es un mundo que va más allá del universo. Y esa es la primera gran estafa. El metaverso no es un universo que está más allá. El metaverso existe gracias a todos los aparatos tecnológicos que lo hacen posible en este universo. Y ni siquiera seguimos tanto al universo, al planeta Tierra. Entonces, esta idea de que el metaverso es un universo paralelo, estas son tonterías. El metaverso es una ficción, es un mundo de realidad virtual. Y aquí voy a pasar a explicar los diferentes tipos de realidades. Pero es un espacio digitalizado, ¿ok? Que lo que hace es replicar la realidad, o sea, puede replicar paisajes, puede replicar, por ejemplo, puede replicar Machu Picchu. Entonces, replica la realidad, imita la realidad, pero también puede crear nuevas realidades. Piensen en la película Avatar. Avatar es un mundo nuevo, completamente nuevo. Finalmente, ¿cuál es el principio? Este metaverso que existe gracias a la tecnología que está en el planeta Tierra, dentro del universo, es un espacio de realidad en el cual, a diferencia del Internet en dos dimensiones, porque es dos dimensiones porque vemos la pantalla, ¿no? Altura y ancho, aquí ya tendríamos también profundidad. Entonces, es una experiencia de realidad en la cual es una experiencia de inmersión en esa realidad digital. Es un espacio digital donde uno puede sumergirse, ser parte de. Esa es la definición de metaverso. Pero el problema es que ni siquiera los grandes fabricantes o los grandes promotores de esta idea se han puesto de acuerdo con lo que es el metaverso. Sí, nos dicen es un espacio de realidad virtual, donde la gente puede ser parte de ese espacio interactuando dentro de esa, ¿no? Dentro de ese metaverso. Y bueno, el punto es que si yo digo que el metaverso es ciberespacio, ¿cómo diferencio ciberespacio de metaverso? Es otro concepto, pero es más o menos lo mismo. Hasta ahora no queda claro qué es el metaverso. El metaverso y creo que esa es una de las principales limitantes, si no la más importante en este momento, especialmente para quienes buscan desarrollar esta tecnología, es que si tú vas a desarrollar algo, tienes que tener claro qué estás desarrollando. Y el metaverso no está claro qué es. Esta definición que yo les he dado, ¿no? Esto es un espacio de realidad digital, donde uno tiene esta capacidad de inmersión. Bueno, si yo aplico esa misma idea al ciberespacio, diría que es exactamente lo mismo. O sea, son conceptos intercambiables. Pero más o menos la idea es que utilizamos estos instrumentos tecnológicos para sumergirnos en esta realidad que replica la realidad natural o que puede crear estas nuevas realidades. Y aquí entramos al concepto de realidades. La primera es la realidad natural, la realidad tangible, la realidad que nos rodea. Puede ser la realidad física, la realidad de la química, la realidad de la biología. Es la realidad marcada por las ciencias naturales, por las leyes de la física. Es el mundo con el cual interactuamos. Esa es la realidad natural. La realidad virtual, como les dije, trata de replicar esto, pero en un espacio digital. Perdón. Existen otros tipos de realidad. La realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? No sé si ustedes han visto estas gafas que Google en algún momento intentó sacar. En inglés se llaman goggles, simplemente le decimos acá gafas. Y estas gafas que fueron un fracaso, no tuvieron pegada. Pero ojo, Apple ya está desarrollando estas gafas virtuales y creo que para el último cuatrimestre de este año van a sacar unas gafas de realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? Es esta superposición de, vamos a decir, la realidad natural en la cual se superponen elementos de realidad virtual.
Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si recuerden aquel jueguito de Pokémon, donde había que cazar los Pokémones y uno apuntaba a su celular y todo el mundo andaba como idiota ahí cazando Pokémones. En mi trabajo, mis colegas de la universidad decían, ¿para qué fuiste a sacar un PhD, hermano? Está una vergüenza, pero bueno, ahí estaban cazando sus Pokémones. Eso era una realidad aumentada, se superpone la realidad digital a esta realidad natural. O por ejemplo, cuando ustedes están en esta idea, ¿no? De que están caminando por la calle y se ponen estos anteojos y de repente, en vez de estar viendo en Google Maps un restaurante aquí, cuál es la valoración, 4 estrellitas, esto es una tienda de no sé cuántos, y van apareciendo esos elementos en sus gafas. Eso es realidad aumentada, ¿ok? Es la realidad natural a la cual se le superpone una dimensión de realidad virtual. Después viene la realidad mixta, que es otro tipo de realidad virtual. Esta realidad mixta lo que hace es, no sé si han visto estas, sobre todo una empresa, porque no solamente es Meta, ojo, antes era Facebook, ahora es Meta. Microsoft también está trabajando fuertemente. Son las dos empresas que creo que están trabajando con mayor fuerza esta idea del metaverso, la tecnología. Esta aplicación que se llama Mesh, Microsoft Mesh. En Microsoft Mesh lo que está tratando, el enfoque que tiene Microsoft es un enfoque más de colaboración laboral. El enfoque que tiene Meta es un enfoque más lúdico, más de pasatiempo, más de ocio. Entonces, el enfoque que le está dando Microsoft es crear estos espacios de colaboración, tipo Zoom, ¿no? Estos grupos de trabajo, pero para trabajar. Entonces lo que hacen es, no sé si han visto estos modelos, la guerra de las galaxias, ¿no? Cuando están analizando la estrella de la muerte y van viendo, sí, tienes que meterte por aquí, la nave tiene que bajarse este tubo y hacen esa modelación de la estrella de la muerte. Eso es realidad mixta. O sea, dentro de la realidad utilizas un holograma y ese holograma se superpone con la realidad natural. Entonces ahí tenemos estos tipos de realidades. Y finalmente la realidad extendida, que es una combinación de las que he mencionado, de las realidades que he mencionado. ¿Ok? Puedes usar hologramas, descripción o sea, representaciones digitales, realidad natural, etc. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de realidad. Y el metaverso funciona principalmente bajo la idea de realidad virtual. La idea es sumergirnos completamente en este espacio de replicación o de creación de nuevos mundos. El punto es que para llegar a esta idea del metaverso no ha habido una serie de avances, ¿no? Una progresión. Como empezamos nosotros desde la gran revolución, de la tercera revolución, la revolución digital, con el surgimiento de los celulares, que eran unos tremendos troncos de este tamaño, no sé si se acuerdan, ¿no? unos ladrillazos. Cuando empezó a surgir el Internet como concepto ya a fines de los 60, con aplicaciones militares y aplicaciones académicas, ¿no? Tanto en la Universidad de Oxford como en la Universidad de California en Los Ángeles estaba trabajando esta idea. Y ya cuando empieza a masificarse su uso a mediados de los 90, ¿no? Yo en ese sentido puedo decir que pertenezco al pleistoceno del Internet, porque yo abrí mi cuenta de correo electrónico en Hotmail en el año 96. Ya tenía mi primera cuenta de correo electrónico, así que puedo decir con orgullo que soy parte del pleistoceno del Internet. Y esta idea entonces de que empezamos inicialmente a comunicarnos por textos, mensajes, ¿no? Mensajes de texto. Después pasamos a las fotos y empezamos a intercambiar fotos. Después entramos al chat y el chat lo hizo todo interactivo. Y después entramos al video y empezamos a intercambiar videos. Después entramos al mundo de los hologramas, más recientemente, y ya ahora pasamos a esta idea, ojo, no una realidad, sino la idea del metaverso, que es esta inmersión total en este mundo digital. Esa ha sido la progresión, y ha sido una progresión bastante rápida. Pero el hecho de que esta progresión haya sido bastante rápida, ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser rápida si ya son más de 40 años? Es bastante rápida en términos históricos. 40 años en la historia es absolutamente nada. Y no tengo temor a decir que en estos últimos 40 años los avances tecnológicos en el campo de la informática, de la computación, han sido realmente escandalosos en cuanto a su velocidad y a su profundidad. Los cambios han sido realmente radicales. Y estos años que vienen, estos próximos 10, 15 años, van a ser mucho más radicales aún. Vamos a entrar a un periodo, un proceso de cambio tecnológico tan intenso que mucha gente, sobre todo aquellos que no son, vamos a decir, alfabetizados digitalmente o tecnológicamente, van a perder sentido de lo que está pasando. Es una especie de presingularidad tecnológica. No sé si conozcan el concepto de singularidad. A todo esto, un puricherry, como decimos en Perú. Pueden visitar mi canal Miklos Lukács Clips, que se ha abierto un secundario. Ahí hablo, en el último video que se ha subido, hablo sobre este concepto de la singularidad tecnológica. Y esta idea
Ojo, Miklos Lukács Tips, suscríbanse ahí, me hacen mi like y todo para que me apoyen. Qué buena. Bueno, la cosa es que esta idea de la singularidad tecnológica en el cual teóricamente se establece el punto en el cual la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, los algoritmos, toman vida propia y empiezan a desarrollarse independientemente de la intervención del ser humano. Y llega un punto donde ya esos algoritmos toman tal desarrollo que desarrollan también una inteligencia muy superior a la inteligencia del humano. Y ya entra en un periodo de perfeccionamiento constante, y esos cambios, a partir de los cuales los algoritmos toman control de su propio desarrollo, ya hacen ininteligible ese proceso de cambio para los seres humanos. Es ahí donde el ser humano pierde control de la máquina, y la máquina asume su propio poder, su propia existencia. No necesariamente una propia conciencia, ojo, pero sí se vuelve completamente independiente para su desarrollo de la intervención del ser humano. Entonces, algunos teóricos, principalmente Raymond Kurzweil, que es este ingeniero de producto de Google, ojo, transhumanistas metidos en estas grandes Big Tech, para que no crean que, porque estas Big Tech están promocionando toda esta agenda, porque esta gente trabaja, ¿no? Las dos religiones principales del mundo del desarrollo tecnológico son el ateísmo y el transhumanismo. Así que no les sorprenda por qué están apuntando todas estas agendas, ¿no?, hacia la deconstrucción y la destrucción del ser humano, abiertamente. Bueno, dicen que vamos a llegar a esta singularidad tecnológica en 2045, otros dicen en 2050, independientemente de los años, sostienen que eso va a ser una posibilidad, no va a ser ni siquiera una posibilidad, que va a ser una realidad. Cuando yo sostengo estos cambios tecnológicos en estos próximos 10, 15 años, no necesariamente estoy hablando de que vamos a llegar a esa singularidad tecnológica, pero sí hablo de que ya es un proceso de cambio tan acelerado que las generaciones, o vamos a decir, no tan, podría asociarse generacionalmente porque los más chicos ya nacen ya casi con una tablet, lamentablemente, en la mano, pero ya se va a hacer muy complejo para muchas personas hacer seguimiento a esos cambios. Y eso trae un peligro muy grande, incluyendo esta idea del metaverso, que cuando la gente pierde sentido de un proceso histórico, de un proceso de cambio, se vuelve completamente dependiente de ese proceso de cambio, de quienes implementan ese proceso de cambio. Y esa es una forma, vamos a decir, diferente, pero igualmente útil, o vamos a decir efectiva, para generar una especie de esclavitud y dependencia. Ese es el problema. Cuando se habla de esclavitud, la gente dice, nos van a poner grilletes. No, hay una esclavitud que es peor, que es la esclavitud voluntaria. Cuando la gente voluntariamente perpetúa esa posición de esclavitud por su ignorancia o por su desconocimiento, y hace cosas que van contra su naturaleza, contra su instinto, simplemente porque son guiados de las narices y son adoctrinados a tal punto en que no necesitan ser ni siquiera incentivados o desincentivados para comportarse de una manera, sino que ya automáticamente están programados para hacerlo. Y generalmente hoy los daños, las consecuencias no son positivas. Pero el punto es que hacia esa progresión ha sido una progresión muy acelerada. Y exactamente, la esclavitud de la conciencia, como bien sostiene Marcela. Estos cambios acelerados ahorita abren una gran interrogante. ¿Hacia dónde apunta el metaverso? Y claro, cuando empezó esta idea, cuando Zuckerberg anunció incluso el cambio del nombre de su compañía y dijo vamos a llamarla Meta, esto fue en octubre del año pasado, todo el mundo empezó a asustarse. Uy, el metaverso, ¿no? Porque ahora estamos con los pelos de punta con todas las agendas que están imponiendo y la gente anda medio saltona, no sabe qué hacer, ¿no? De todos estos cambios, de todas estas noticias. La gente como que está asustada, no tiene idea de dónde afirmarse. Entonces hubo un gran temor inicialmente. ¿Qué va a pasar con el metaverso? Es otra forma de esclavitud y que esto que el otro. Yo lancé ese video, ¿no? Y ya tiene casi 200.000 vistas, así que invito a que lo sigan viendo porque creo que es bastante didáctico. Y dijeron, bueno, ahora ya es un hecho, entonces el metaverso nos va a terminar, vamos a ser absorbidos por el metaverso. Y vamos a decir, esa posibilidad, con el paso de estos últimos 6, 7 meses, ha demostrado ser menos posible de lo que se creía. Porque se han encontrado, y yo estoy siguiendo el proceso de desarrollo del metaverso bastante cerca, porque esto es lo que estudio, y se han encontrado unas limitaciones técnicas fundamentales que impiden la materialización de esta tecnología, por lo menos, ojo, por lo menos y siendo optimista, dentro de los próximos 15 años. Así que pueden respirar tranquilos por los próximos 15 años.
O sea, todavía pueden aprovechar de ir a la playa, tocar el mar, ¿no? No necesitan estar ahí con sus gafas, esclavizados, ¿no? Respiren tranquilos todavía porque todavía no está la tecnología. Y ya más adelante les voy a explicar cuáles son esas limitaciones tan fuertes que impiden la materialización del metaverso. Y que han llevado, ojo, a Facebook o Meta a un gran declive en sus acciones también, así como le pasó a Disney. El año pasado, solamente el año pasado, Meta o Facebook tuvo costos operativos, pérdidas operativas, por más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Esto es una brutalidad. ¿Y qué ha pasado? A los accionistas les importa un pepino y de tu visión de Meta, que me sales con el robotito hablando de estupideces y que todos vamos a ser felices en el metaverso. Mano, yo quiero que tus acciones me den rendimiento, quiero que ganes plata porque para eso invertir en la porquería de tu empresa. ¿Y qué ha sucedido? Que las proyecciones de bolsa de Meta no son buenas y de hecho las acciones de Meta han bajado considerablemente. Ahorita en bolsa no cotizan bien, siguen siendo acciones caras, pero no cotizan como cotizaban antes. Hay un promedio de pérdida entre 10 y 15%, que en términos de bolsa de valores es bastante fuerte. Y esto ha hecho que Meta peligre esta ubicación privilegiada que siempre tenía entre las top 10 de capitalización de mercado a nivel mundial. Si a los países se les mide por PBI, Producto Bruto Interno, entonces en Estados Unidos es el país que tiene el PBI más alto con 19 trillones de dólares, ya, perfecto. A las empresas se les califica por su valor de capitalización de mercado, que es el precio de una acción de esa empresa, emitido por esa empresa, el día en el cual se hace el cálculo. Entonces, por ejemplo, hoy una acción de Facebook, vamos a decir, o de Meta cuesta 10. Mañana cuesta 9,5, ¿no? Bajó, el próximo domingo está en 11 y así. El día del cálculo, ¿no? Se tiene que tomar cuál es el precio de referencia, el precio de cada acción, y se multiplica por el total de acciones emitidas. Meta está constantemente en las top 10. Si ustedes se fijan en las primeras 10 empresas de capitalización de mercado en el mundo, 7 son tecnológicas. 7 son tecnológicas, ¿no? Y ahí están, entre las grandotas, están Microsoft, Alphabet, que es Google, ¿no? Está Apple, está Amazon, 2 gigantes chinos, bueno, está Meta también, 2 gigantes chinos que son Tencent y Alibaba, que son también gigantes tecnológicos chinos. El acrónimo con el cual se conoce a los grandes, a los gigantes tecnológicos chinos es BAT. Baidu, Alibaba y Tencent. BAT de murciélago. Bueno, Meta ha ido así en bajada. La gente está vendiendo sus acciones. Yo tengo amigos que de hecho han sacado toda su plata ya de Meta porque no encuentran que les vaya a ofrecer rentabilidad a largo plazo. Mucha gente está ya desconfiando incluso de la viabilidad de este emprendimiento. Pero bueno, el punto es que el mercado se va comportando y estas son las limitaciones que los grandes visionarios no tienen. Creen que sus sueños simplemente pueden cumplirse, pero no, hay gente que tiene intereses también. Entonces esos intereses están poniendo a esta gente a pisar tierra, porque ya se pusieron muy voladitos y ya, ¿no?, se perdieron un poco. Vamos a ver, esas son las primeras limitaciones. Ahora, antes de entrar en esa discusión con más detalles, ¿no?, de estas alteraciones de bolsa, cómo está reaccionando la realidad natural frente a esa posibilidad de realidad virtual, tenemos que hablar de la infraestructura que permitiría este metaverso. Y por eso les decía, olvídense de esta idea de que el metaverso es el universo paralelo. Eso es una imbecilidad. Es una creación, es una ficción que existe dentro del universo real, el actual. Y esa infraestructura que hace posible esta tecnología es, obviamente, el hardware, las computadoras, los servidores, los cables, los enchufes, las interfaces, las tarjetas de video, todas estas cosas permiten el metaverso. Lo que permite la conexión, las redes de interconexión. En muchos países todavía seguimos en 4G, otros ya están implementando 5G. China ya tiene una red 5G operativa, la más grande del mundo, de hecho. En las 50 grandes ciudades del país ya se opera con 5G, que es altamente superior a lo que es 4G, pero nosotros, bueno, vamos a decir, acá en Inglaterra, por ejemplo, donde estoy ahorita, siguen usando 4G. En Hungría, donde también estoy trabajando, de hecho el lunes me estoy regresando para allá, siguen siendo 4G.
pero ya están con la idea de poner 5G. Y mientras unos ya están pensando en recién instalar 5G, para que se den una idea, otra limitación para que vean que el metaverso no se viene ahorita. Voy a ponerles el caso de Perú, que es el caso que yo conozco. En el caso de Perú, cuando ustedes establecen una red 5G, lo que tienen que establecer o instalar son células, se llaman células, no antenas. Células, ¿no? Células repetidoras menores y células mayores. El Perú tiene aproximadamente instaladas a la fecha 20.000 células, pero todavía no están operativas. Para que esté un sistema 5G mínimamente operativo en todo el país, se necesitan 250.000 células de 5G. Eso va a tomar por lo menos unos entre 4 y 5 años más de instalación. Así que ahí tienen otra limitante. No solamente es el hecho de que, vamos a crear el metaverso. No, la infraestructura que hace posible ese metaverso tiene que existir. Lo mismo puedo pensar que la situación es similar en países como Colombia, como Ecuador, como México, ¿no? El caso de Chile o Argentina probablemente estén un poquito más avanzados. El caso de Brasil, por lo menos en la zona sur industrial, probablemente estén más avanzados. Pero el resto de países todavía no tiene esa infraestructura. Entonces ahí tenemos limitaciones de la infraestructura. Lo otro que haría posible, o que hace posible esta realidad, este metaverso, es la tecnología propia, ¿no? de esta aplicación. En este caso estamos hablando, les decía, de las gafas, son necesarias. Ahora, el problema es, y otras consideraciones, para que se den cuenta que siempre cuando uno evalúa estas cosas, tiene que evaluarlas con cautela. O sea, el hype, como se dice, ¿no? El susto, la emoción puede generar que las personas empiecen a sobreestimar los alcances y poderes de esta tecnología. El punto es que cosas que no se consideran, no sé si han visto cómo son esas gafas de realidad virtual, son unos choclazos, así parecen unas cajitas ahí en la cara. O sea, uno realmente se vería bien idiota caminando en la calle con su tontería esa en la cara. Y esa es otra limitación, la gente no quiere, por lo menos hasta ahora, porque vamos viendo que la masa de imbéciles va aumentando progresivamente, pero por lo menos hasta ahora no quieren ponerse esa, no quisieran hacer el ridículo caminando en la calle con esos aparatos en la cara. Esa es otra limitante, una limitante estética. Nadie quiere parecer imbécil, aunque muchos lo sean. Entonces, ahí tenemos esa otra limitación. Y lo que sí se puede decir con respecto a las gafas, es que las gafas sí han aumentado, ha habido un gran progreso tecnológico en cuanto a las gafas, en cuanto a la definición de esas gafas. Facebook, como parte de su estrategia, Meta, como parte de su estrategia, compró hace unos años, creo que fue en 2017, compró una empresa que se llama Oculus. Oculus es un fabricante de gafas de realidad virtual. Y Facebook ha estado trabajando fuertemente en esa tecnología, y uno de los grandes síntomas de desarrollo tecnológico es cuando el costo por unidad de esas tecnologías disminuye radicalmente para el consumidor. Y eso ha pasado. Si antes, podíamos decir hace unos 4 o 5 años, unas gafas de realidad virtual costaban $5.000, $6.000 cada una, ¿no? A nivel de usuario, con una calidad con una resolución bastante más pobre de las actuales, y que hoy uno puede conseguir gafas de realidad virtual por $250, $300, eso dice mucho del avance tecnológico, es lo que permitiría la masificación de esa tecnología. Pero todavía no es un precio asequible para todo el mundo. Entonces ahí tenemos otra limitante. ¿Cuándo se va a hacer asequible el costo para las grandes masas? Porque el metaverso no tendría sentido si es que solamente para una élite o para un grupito reducido. El metaverso tiene sentido en la medida en que se convierte en una economía de escala. Esto es otro concepto clave. No sé si conozcan el concepto de economía de escala. Una economía de escala es una economía que tiene el suficiente número de consumidores o compradores para volver rentable un negocio o un emprendimiento, una iniciativa. Por ejemplo, China es una economía de escala, porque China es un mercado donde tienes 1.300 millones de personas, 1.400, 1.300 vamos a decir, pero esos 1.300, claro, hay millones y millones de pobres, pero tienes por lo menos 700 millones de personas que sí te compran cosas. Entonces eso ya lo hace un mercado atractivo. Perú es un país de 32 millones de personas, probablemente unos 10 millones o 15 millones estén en posición en capacidad de comprar, pero si uno compara 15 con 700, bueno, ahí se ve por qué ciertos mercados son más atractivos. Tiene que haber escalabilidad. La India, con toda la pobreza que tiene la India también sigue siendo un mercado atractivo. ¿Por qué? Porque es una economía de escala, es una economía enorme.
Esa es otra limitación para la implementación del metaverso. En esta tecnología los costos no son accesibles para todos. Y esto, por lo menos, acá, bueno, también entra la especulación, pero no veo que por los próximos 10 años sea una tecnología, por lo menos estas gafas, que sean accesibles para todo el mundo. Esa es otra limitación. Pero no solamente es las gafas. También tenemos la tecnología áptica. No sé si saben lo que es la tecnología áptica. No sé si han visto esa película de Sylvester Stallone y Sandra Bullock, en el futuro, que uno era policía y que, bueno, no me acuerdo el nombre de la... Ahí está Marcela, ahí la veo, Marcela. Saludos, Marcela. ¿Cómo estás? No sé si han visto esta película, no recuerdo el nombre, y ahí se lo voy a pasar, ahí sí lo voy a pasar por interno para que la vean. No es una gran película, pero bueno, en fin. En una parte, en una escena, Sylvester Stallone y Sandra Bullock hacía de policía, ¿no? Una policía toda correctita, súper políticamente correcta, ¿no? Ay, no me des un besito porque no es apropiado, además tus fluidos tienen virus y me pueden contaminar. No, estoy hablando, esa era la línea, ese era el guión, ojo, no estoy mintiendo. Esa era la película, así más o menos iba la línea. Y en un momento, obviamente, Sylvester, que era un sujeto que había sido policía, pero se rebeló contra el sistema, lo estaban persiguiendo y termina, oh, qué casualidad, termina en la casa de Sandra Bullock, ¿no? Una noche, justo llega de noche, no sé. Y bueno, empiezan a conversar y que esto, y Sylvester se pone cariñoso y dice, bueno, oye, bueno, ¿cómo es la cosa, no? Y Sandra le dice, no, ni siquiera me toques, porque los bacterias y que esto que el otro. Bueno, al final le dice, bueno, sabes que has insistido tanto que te voy a hacer feliz. Ojo, me disculpan el tono, pero es que creo que creo que explica bien el tema que quiero hablarles. ¿Y qué es lo que hace? El Sylvester ya estaba saltón, ya está diciendo, bueno, ya le hicimos, ¿no? Y llega Sandra, ¿no? Se va supuestamente a cambiar y llega Sandra y le da una gafa de realidad virtual. Y le dice, bueno, se armó la fiesta. Y el otro estaba, pero mano, ¿para qué me pasas esto? Esto es un mamarracho. Bueno, a ese nivel de ridículo, ¿no? Se llega que imagínense que esa sería otra gran limitación, y ahí van a entender por qué es importante estos programas de ingeniería social donde se está tratando de modificar el comportamiento y las orientaciones sexuales de las personas, porque se está tratando poco a poco de hacer que esta idiotez sea aceptable, ¿no? De que mantengamos el distanciamiento social, no me mires porque me estás acosando, ¿entienden? ¿No? La promoción de la diversidad sexual, que como lo he dicho en anteriores ocasiones, no es otra cosa que la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales y por lo tanto son comportamientos sexuales que no llevan a la reproducción. Entonces siempre todo apunta hacia a separar hombre y mujer. Y si no es separarlos, fusionarlos para que sean indistinguibles. Persona gestante, por ejemplo. Entonces, ahí van entendiendo que sí, tiene mucho que ver metaverso, las gafitas, todo está interconectado, todo apunta hacia lo mismo. Todo apunta para que esa escena entre Sylvester y Sandra sea posible en el futuro. Bueno, a quien le guste esa situación, bueno, eso ya será una cuestión de gusto personal, pero lo que sí puedo decir que es absurdo. ¿Por qué? Porque modifica sustancialmente la naturaleza del ser humano. Y no solamente su naturaleza, sino también su experiencia de ser humano. Los seres humanos necesitamos tocar piel. Necesitamos el calor ¿no? El calor de otra persona. Sea tu esposa, sea tu papá, tu mamá, tu hijo. Somos seres de contacto. Nuevamente dicen, uy, pero estás loco. ¿Se acuerdan de esos trajecitos con bolsita que se tenían que poner las personas para saludar a sus parientes cuando estaban con esta idiotez del COVID? Bueno, todo tiene sentido. No en nombre de la ciencia, no es en nombre de la ciencia, es en nombre de una agenda política perversa que busca desnaturalizarnos. Apunta hacia eso. Ok, entonces ya vamos entendiendo, vamos sumando los, ¿no? Vamos armando el rompecabezas. Me permiten un segundito, mi hijo se ha quedado afuera, le tengo que abrir la puerta, me está tocando la puerta con cara. Discúlpeme 30 segundos, por favor. Okay? I will promise I'll play when I finish, okay?
Mil disculpas, realmente lo siento. Ya, no solamente es que se había quedado fuera, sino que me trajo la pelota de fútbol porque quiere jugar un campeonato. Así que termino la clase y me voy a jugar fútbol conmigo. Pero bueno, van viendo entonces que todo está relacionado. Entonces vuelvo a la tecnología áptica, que fue lo que me llevó al ejemplo este de Sandra con Silvestre. Son estos trajes, ¿no? O estos guantes que permiten replican sensaciones. Entonces, yo necesariamente no estoy tocando a nadie, pero este traje áptico en este guante hace que me pinchen acá, o sentir calor. Replicar ¿no? las sensaciones del mundo exterior en nuestro cuerpo. Podría ser perfectamente también en la parte, obviamente, si es que es el comportamiento, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, en una pelea, ¿no? Nos ponemos un traje áptico acá en la cara y si quieres recibir un puñete, entonces sentirás que te metieron un combo. Replicaría también, por ejemplo, las sensaciones o el estímulo sexual, perfectamente. Y ojo, no menosprecien esto. ¿Por qué? Porque la obsesión del progresismo es el sexo. Todo lo sexual es obsesivo para el progre. ¿Por qué? Porque debajo de eso también hay una agenda de control demográfico. No voy a entrar a eso ahora, pero simplemente quiero resaltar la idea de esta obsesión por el sexo. ¿Por qué? Porque imagínense si dentro de este metaverso, ¿cuál sería el impacto que tendría la industria pornográfica en esto? Ojo, no se minimice, esto es una de las grandes amenazas para la cohesión social. La amenaza de la pornografía en el metaverso. Y la total separación, en este caso ya, del hombre y de la mujer, porque simplemente te pones tu traje. Hoy ya vamos a ver las relaciones hombre-robot, que ya se comercializan estas muñecas sexuales, pero esta idea de que ya nos desacoplamos completamente de nuestra naturaleza, gracias a el progreso que nos trae el metaverso. Entonces, este traje áptico que puede, vamos a decir, replicar sensaciones de presión, de temperatura, etc. Y finalmente hay otra, que es la electromiografía. No sé si han visto en las películas, ¿no? Están ahí hablando y de repente hacen así, en el aire van moviendo las pantallas y ya voy a bajar y te aparece aquí el holograma y toda la cuestión. Bueno, eso es gracias a la electromiografía. La electromiografía lo que hace es, en conjunto con esta tecnología áptica, mide la respuesta de los músculos, ¿no? Y las señales nerviosas y la respuesta de los músculos frente a determinados movimientos y estímulos. Entonces, por ejemplo, si yo hago así, estos sensores lo que van a hacer es van a determinar con qué velocidad, con qué presión estoy haciendo el movimiento, y puede eso transferirse a una señal digital que podría replicar, ¿no? El movimiento de ciertos elementos en este mundo virtual. Entonces, van combinando la tecnología áptica, la electromiografía, ¿no? las gafas, y ya van creando, replicando una experiencia, vamos a decir, la experiencia de la realidad natural. Pero no solo es eso. También están desarrollando tecnología olfativa, oler, ¿no? A través de bits y bytes. Y hay empresas que están trabajando en esto en Singapur y en Israel. Y también gusto, ¿no? La tecnología del gusto, la replicación del gusto tecnológico. Entonces, combinan ustedes estos elementos y sí podrían, en teoría, replicar lo que ocurre en el mundo real. Ahora, ¿cuán cerca estamos de esto? Para los trajes ápticos, la tecnología ha avanzado mucho, ya hay bastantes sensaciones que se pueden replicar. La electromiografía ha avanzado mucho, las gafas han avanzado mucho, en donde estamos todavía bastante lejos es en la tecnología olfativa y la tecnología del gusto. Pero no me cabe duda que vamos a llegar a eso. ¿Ok? Electromiografía. ¿Ok? Ese es el nombre del concepto. Entonces ya vamos viendo. Hemos visto la definición, diferentes tipos de realidades, cuál ha sido la progresión, la infraestructura que la hace posible, la tecnología que la hace posible, y ahora pasamos a ver, vamos a discutir, o les planteo la idea de si el metaverso es posible. Y esa pregunta ya tiene respuesta, es perfectamente posible. ¿Y quiénes han hecho posible, o quiénes han probado que esa idea es factible? Los videojuegos. Los videojuegos han probado que la idea del metaverso es factible. De hecho, ya existe. De hecho, muchos de estos juegos, como Roblox, Fortnite, Warcraft, estamos hablando, no sé, todos estos jueguitos de inmersión, The Sims en algún momento, que fue un juego Second Life, que también fue un juego que tuvo bastante éxito, ¿no? Que incluso llegó a tener una
generó una economía de más de 500 millones de dólares reales, ¿no? Esto es una aplicación, un juego ya que tiene bastantes años, donde tenemos comunidades de millones y millones de personas que en tiempo real se sumergen en esta realidad virtual, usando estas gafas, y que interactúan. Pero aquí entra el problema del metaverso, otro gran problema del metaverso. Estas empresas, cada una, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿qué empresas están desarrollando? Bueno, ahí va a estar Unity Software, está NVIDIA, de las tarjetas de video, está, no sé, pues Microsoft, está, no sé, Apple, Meta, etc. El problema es, vamos hablando de estas plataformas de videojuegos, que son las precursoras de este metaverso, es que podríamos decir que cada uno de estos juegos es un metaverso, pero no es el metaverso completo. Para que sea el metaverso tendría que involucrar todo, y es solamente la experiencia propia de ese juego. Y aquí entramos a otra de las grandes limitaciones de la idea que nos vendió Zuckerberg en ese videito que nos mandó. El problema es el siguiente. Estas empresas tienen motivaciones económicas y van a trabajar sus metaversos para ser rentables dentro de su propio negocio. Esas empresas no tienen ningún incentivo para compartir su base de datos, sus usuarios, sus tecnologías con otras empresas, porque tendría que haber compatibilidad para que fluya la información entre estos diferentes metaversos. Así que, ¿cuál es aquí la limitación? Curiosamente, la ambición del ser humano. La ambición del ser humano impide la materialización del metaverso. ¿Por qué? Porque cada plataforma quiere hacer dinero. Punto. Y ahí es, vamos a decir, la posibilidad de que estas grandes empresas, que son competidoras acérrimas, se unan para realizar, ¿no? Para, vamos a decir, impulsar esta idea del metaverso, con los enormes costos que ya Meta ha demostrado que tiene y las enormes pérdidas que esto va a generar, simplemente no es rentable, porque por más exitosas que sean estas empresas de videojuegos, no tienen los recursos de una empresa como Meta, que puede despilfarrar 10.000 millones de dólares y seguir adelante como si nada. Entonces ahí tenemos otro gran problema con el metaverso. Por eso les digo, respiren tranquilos que el metaverso no viene todavía. Faltan muchísimos años para que el metaverso sea realidad. Y finalmente entramos a los promotores. ¿Cuáles son los promotores? Estas empresas. Pero no solamente las empresas. Ojo. Y aquí también entramos al tema de la agenda. Vamos a integrar otras cosas. ¿Qué interés tienen los gobiernos en promover el metaverso? Aquí en el Reino Unido, en Canadá, sobre todo en los países donde la agenda progre está ya casi instalada por completo, se vende esta idea de que sí, los servidores públicos vamos a trabajar en el metaverso y se nos vende esta idea del metaverso completamente. No es así tampoco. No es así tampoco, porque una cosa es la aspiración. Creo que este es el punto definitivo. Lo que se vendió, vamos a decir, lo que Zuckerberg vendió con su videíto del metaverso, donde él está hablando con sus amigos en esta mesa y hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, estoy paseando al perrito, ¿no? Y esto no va a ocurrir. Primero, por este problema de compatibilidades. Segundo, por el tamaño de la inversión. Tercero, por las limitaciones computacionales. ¿Por qué? Porque para hacer estas replicaciones en tiempo real, con la tecnología actual es imposible aún hacer estas replicaciones. Por ejemplo, estas imágenes en 3D, estos hologramas, hay unas limitaciones técnicas muy, muy fuertes. Entonces, no va a ocurrir en el momento. Y lo que se vende no es la tecnología en sí, es una especie de cebo y culebra lo que se está vendiendo, es medio estafa. Lo que se vende es la experiencia del metaverso. ¿Cómo será la experiencia del metaverso? Pero no el metaverso en sí. Y esta es una distinción fundamental. Una cosa es que te vendan la experiencia, mira, así va a ser el metaverso, así como lo vas a interactuar. Y otra cosa es, esto es el metaverso en realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya con eso más o menos tienen una presentación más o menos clara, ¿no? De lo que sería el metaverso. Y estamos en Metaverso 2. ¿Están viendo esa diapositiva? ¿No? Reflexiones centrales. ¿La están viendo esa? Pero no la están viendo todavía. Si me pueden cambiar la diapositiva, por favor. ¿Aún no? Ok, ojalá que, porque yo no puedo hacer el cambio de acá. Bueno, mientras... Permítame, ya la cambio. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ok, entonces, ¿ahora sí la están viendo? Bueno, no importa, ya la van a ver. Entonces, voy a empezar. ¿Cuáles son los... Vamos a hacer la distinción acá. ¿Qué tipo de reflexiones, a qué tipo de reflexiones podemos llegar? Puede haber un impacto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y finalmente en lo que creo yo es el aspecto clave en el siglo XXI, lo sigo sosteniendo, es lo que he hablado en este tiempo, pero ahora
estoy, vamos a decir, complementando el argumento inicial con otros argumentos, otras evidencias. La esfera filosófico-antropológica, que para mí es clave, ¿no? La concepción del ser humano en el siglo XXI, la identidad del ser humano en el siglo XXI. ¿Qué va a significar ser humano en el siglo XXI? Y aquí hago un complemento, ¿no? De paso invito a todos ustedes a que compren La batalla cultural de mi amigo Agustín Laje, que es un libro muy interesante sobre el planteamiento de esta nueva derecha, ¿no? Para dar pelea desde lo político y desde lo cultural. Entonces Agustín sostiene la batalla es cultural, y yo digo, Agustín tiene toda la razón. La batalla es cultural, pero el propósito es antropológico. El objetivo es antropológico. ¿Para qué se está cambiando la cultura? No solamente es para tener un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político, no. Se está cambiando todo esto para cambiarnos a nosotros. Para que nosotros dejemos de ser lo que somos. Y nos convirtamos en otra cosa. ¿En función de qué? En función del progreso. Un progreso que nos exige dejar de ser nosotros. Es una estupidez, ¿no? Entonces, algo así se podría pensar en la medida que es funcional y útil solamente para las élites que están promoviendo esas tecnologías, pero no es útil para nosotros, no es beneficioso para nosotros. Desde la perspectiva política, algunas reflexiones generales. ¿Quién controla el metaverso? ¿Quién va a ser el gobernante del metaverso? ¿El presidente de tu país va a tener control en el metaverso? ¿Para qué vamos a necesitar elegir parlamentarios en elecciones cada 5 años si vamos a estar viviendo en el metaverso? ¿Quién gobierna el metaverso? Bueno, la pregunta ahí es muy sencilla. El dictador, el leviatán, ¿no? El tirano absoluto del metaverso es el que fabrica el metaverso. Los que controlan la infraestructura, la tecnología y el software del metaverso son no tu presidente, no, son tus emperadores, son tus dioses. Ellos van a decir por qué es el universo que ellos crearon. Así como Dios creó el universo en 7 días, estos van a crear el metaverso en, bueno, dijeron no sé cuántos años y ya vemos que ya no son tan dioses, ¿no? Es como que les tiran el flechazo en la película de 300 y le rompe la cara, ¿no? Y le saca sangre a Xerxes, igualito. Ya han visto que sangran también estos idiotas. Entonces, vamos viendo que no es tan fácil. Pero en caso que pudieran desarrollar esta tecnología, el poder político va a recibir única y exclusivamente los desarrolladores de esta tecnología, los administradores de esta tecnología, en los reguladores de esta tecnología, que les aseguro no van a ser los gobiernos. Los gobiernos no tienen poder. Ahora entienden por qué se está socavando abiertamente la soberanía de los Estados-nación, porque son incómodos. El Estado, la estructura del Estado es incómoda. El Estado lo van a utilizar para ocuparlo. ¿Con qué? Con corruptos funcionales a sus intereses que van a legislar no solamente en género, aborto y todas estas cosas que apuntan a desnaturalizarnos como seres humanos, sino también en la dimensión tecnológica. Por eso decía esta idea de la privatización del poder político. El poder político lo han comprado, privados con enorme poder económico. Eso es lo que está pasando. Entonces, en el metaverso, tu Dios va a ser el creador de ese metaverso. En el momento en que tú digas algo que no les gusta o no seas deseable, muerte digital, te eliminaron. Chao, desapareciste. No eres nadie, no existes. Pasas a ser simplemente una estadística. En el mejor de los casos, un avatar, ¿no? Un avatar. Segundo, en la esfera económica, ojo, hay mayores implicaciones sobre esto, pero voy a resumir para no ser tan largo y después en las preguntas, si quieren, podemos desarrollar. En cuanto a lo económico, así como lo político es controlado abiertamente, ¿no? Y exclusivamente por los desarrolladores de esta tecnología, ese mercado digital también va a ser controlado por los desarrolladores de esa tecnología. Les recomiendo, si es que les interesa un poco, profundizar más desde lo teórico, pero desde la teoría rigurosa, ¿no? De la economía política, la relación entre política y economía. Este autor que se llama Douglas North, Douglas con doble S, y North de norte, es un economista neoinstitucionalista estadounidense que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 93, escribió un libro muy bueno que se llama Violence and Social Orders, Violencia y órdenes sociales, y que incorpora esta idea de los órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. Ahorita no se asusten, simplemente anoten eso, por si les interesa profundizar un poco más sobre cómo las instituciones económicas y políticas se relacionan, porque hay países que tienen sistemas democráticos más funcionales que otros, ahí van a encontrar respuestas. Esta misma teoría podría aplicarse para tratar de entender por qué la economía política de la realidad natural no es compatible con la economía política o no sería compatible con la economía política del metaverso o de la realidad virtual.
Porque en la realidad virtual simplemente la idea de mercado libre es una falacia. Porque no vas a ser un agente libre. No eres un agente libre porque cuando estás, vamos a decir, participando en un espacio transaccional donde una de las partes tiene toda tu información, la asimetría de poder es tal que tú siempre vas a estar en desventaja. No solamente eso, cuando la asimetría es tal de que conocen tanto de ti que pueden modificar tu comportamiento en la red. Te pueden mentir con absoluta impunidad. Te pueden censurar con absoluta impunidad. Entonces esta idea de que la economía va a ser una economía digital y que todos vamos a ser felices con los NFTs, ¿no? Los non-fungible tokens, o tokens no fungibles, no les voy a explicar ahorita eso, si quieren ya lo pueden, en las preguntas si quieren lo explico un poquito, pero también desde la economía se crea una especie de mercado, entre comillas, o la ilusión de un mercado que es controlado también por este leviatán económico. Desde lo social y lo cultural creo que esto es lo más grave. Y voy a hacer un par de observaciones. La primera es la fragmentación social que traería el metaverso, porque ya no vamos a relacionarnos como personas, sino que vamos a estar supuestamente todos echados en nuestras camas, ¿no? Con todo el cuarto hecho una porquería, todo cochino, porque vamos a vivir en el metaverso constantemente. Bueno, yo no, pero sí vamos a ver a mucha gente viviendo en el metaverso. ¿Quiénes van a vivir en el metaverso? Todos aquellos para quienes la realidad natural es insoportable o es poco atractiva. ¿Por qué creen que están destruyendo la calidad de vida de las personas en todo el mundo? Renta básica universal, sí. Toma tu renta básica universal, mano, para que estés conectado todo el día en el metaverso. ¿Y qué haces en el metaverso? Vas a estar claro, nuevamente lo que les decía, esta imagen, ¿no? De parecer idiota con estas gafas en la calle. Bueno, en tu cuarto nadie va a saber que eres un idiota, pero vas a seguir conectado ahí. Y así funciona. Si tu realidad natural es indeseable, si es poco atractiva, tienes todos los incentivos para moverte a esta realidad virtual. Y en esta realidad virtual puede ser lo que quieras ser. O sea, puedes tener un alter ego digital, el otro yo digital. Pero no solamente un otro yo, puedes tener múltiples otros yo. Puedes desdoblarte en miles de personalidades. Y no necesariamente vas a ser una persona. Ahora con los transespecies, los transgéneros, los transrazas, los transcapaces, van viendo cómo se integra todo esto que tiene que ver la deconstrucción del ser humano, la relativización del ser humano. El metaverso es la exacerbación de esa relativización. Porque en el metaverso ni siquiera tengo que ser, a ver, vamos a decir ya, nací medio Federico, ¿ok? No nací muy agraciado, no me fue bien con las chicas, no importa, me voy al metaverso, porque en el metaverso mira, están organizando una fiesta ahí en una parcela, ¿no? En Horizon, en el metaverso, y va a haber una fiesta y voy súper guapo. Y en el metaverso yo me puedo construir como yo quiera. Puedo ser lo que no he sido en la vida natural. Imagínense los problemas de autoestima, los problemas de obsesión para llamar la atención, que ya estamos viendo, ¿no? Cuando vemos estos jovencitos, la vez pasada estaba caminando por Budapest, caminando por lo que se llama el Bastión de los Pescadores, que es una zona muy linda de la ciudad, y está llena de turistas. Y había muchísimos jovencitos y jovencitas. Todo el rato andaban así, y sacándose la foto con el celular, ¿no? Con los deditos así. Esta obsesión con llamar la atención. En el metaverso pueden encontrar esa atención que no les da el mundo real. Y puede terminar siendo el autoconsumo de esa persona. Las personas se van a terminar consumiendo ahí. Es como una droga. Es como una droga que te termina destruyendo. Y cuando me dicen el metaverso va a ser una maravilla, para algunos pocos sí, para las grandes mayorías no, porque va a generar dependencia. Y esas dependencias terminan siempre mal, terminan derivando en la destrucción de la persona. Y finalmente entro entonces a esta esfera filosófico-antropológica, que creo que es la más importante. Así como les hablaba del transhumanismo, ¿no? Esta idea de que a través de la tecnología nos vamos a mejorar y vamos a ser superhumanos y no vamos a tener problemas y ya no vamos a necesitar a Dios porque nosotros vamos a ser dioses y vamos a ser súper libres y podemos ser lo que queramos ser, ¿no? El mismo concepto se aplica en el metaverso. Exactamente el mismo concepto. Puedo ser lo que en realidad no soy, pero quisiera ser. Y la tecnología me va a dar esa identidad o esas identidades que la realidad natural me negó. Es exactamente el mismo principio. Que efectivamente, tecnodependencia, como bien dice Marcial, tecnodependencia, una tecnodependencia total. Entonces,
Vamos a decir, voy a hacer mi evaluación final del metaverso. ¿Pienso que el metaverso es todo malo? No, ya lo dije en mi video. Creo que el metaverso tiene grandes aplicaciones y grandes posibilidades bien utilizado, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, el campo de la educación. En el campo de la educación hay unas posibilidades increíbles. Pónganse a pensar, uno puede aprender sobre historia, ¿no? La batalla de Waterloo, y puede estar metido en la batalla ahí peleando ahí con, ¿no? Con todos ahí metiéndole golpe a Napoleón, ahí puede uno sentarse a conversar con Napoleón. Quiero aprender de, no sé, de filosofía, voy a conversar con Kant, y te sientas en el metaverso a conversar con Kant. Ojo, esta es la ficción, la ficción del metaverso, porque esta realidad está muy, muy lejos todavía. Pero uno diría, yo en ese sentido sí estaría, ¿no? Estaría perfecto, a mí me parecería un buen complemento. Ese es otro punto que aplica a todas las tecnologías. Si las tecnologías complementan, me parece perfecto. Si sustituyen, ya no me parece perfecto. Y lo que estamos viendo es sustitución, no complemento. Y eso nunca va a ser bueno, porque la sustitución implica que siempre vamos a vivir en este espacio de virtualidad ¿no? y digital que no corresponde con nuestra naturaleza, por todas las cosas que ya les he mencionado. Puede también tener aplicaciones muy positivas en el campo del trabajo. Creo que sí hay posibilidades muy buenas para trabajar también con esta idea del metaverso, con las aplicaciones estas de los hologramas. Creo que hay muchas cosas muy positivas. En términos de ocio, también pienso que hay cosas interesantes, pero siempre como un complemento. Así que, bueno, voy a dejarlo ahí porque será más o menos la presentación. Obviamente en una hora de clase no van a salir expertos en el metaverso, pero creo que esta hora lo que sí les permite, o lo que sí les da, es una idea bastante clara de lo que es el metaverso, de lo que no es, hacia dónde, ¿no? Cuáles son las limitaciones, cuánto de lo que se vende es real y cuánto no. Y otra cosa, que más allá de este optimismo exacerbado, irresponsable y malintencionado, porque se está vendiendo algo que se sabe que es necesariamente dañino en los términos en los cuales se está imponiendo, que la gente tenga, ¿no? noción de qué cosas tiene que considerar que también no son positivas. Entonces, lo dejo ahí y bueno, podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra Marcial. Buenos días, gracias Miklos por la intervención y por la clase. Yo estoy ubicado en Cartagena, Colombia. Entonces mi pregunta va orientada específicamente al desarrollo nacional del país y de los desarrollos locales, ¿verdad? Como bien sabe, bueno, Colombia, Cartagena, estamos en Sudamérica, en un país, en una zona tercermundista. Entonces mi pregunta es, ¿crees tú o consideras tú que es mejor en este momento de la actualidad estar ubicado en un lugar deprimido donde la tecnología, digamos, no es de primera mano, no están los últimos avances, todavía hay mucha tradición, todavía hay mucho, digamos, mente conservadora por las familias, por las tradiciones, por la fe, por la religión? Entonces mi pregunta es, ¿crees tú que es mejor en este momento de la historia estar aquí o estar, por ejemplo, en Londres, por ejemplo? No, mano, o sea, de partida te envidio, porque yo acá estoy ¿no? con todo el clima nublado, horroroso, y tú estás en Cartagena, India, sacándome pica. Así no funciona. De hecho, voy a reclamarle a Samuel que este tipo de intervenciones no se tiene que hacer porque me deprime, compadre. Contestando tu pregunta, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, ser subdesarrollados, que en realidad es un jueguito de palabras, porque te vienes a esta parte del mundo y vas a cuestionarte si acá realmente están desarrollados con toda la degeneración con la cual están implementando toda esta basura. Realmente, o sea, tú te vas a Londres y dices, ¿qué es esto? Londres, ¿no? Londres. Uno va a Londres y no encuentra casi banderas del Reino Unido. Todo es banderita LGBT. En los restaurantes, cuando te vas y te sientas ¿no? Esas cuestiones, ¿cómo se llama? Para que no se caiga la comida, en los papelitos, esos que uno pone encima del plato, debajo del plato, con la banderita LGBT. En las calles, la banderita LGBT. En todas partes. Y la cantidad de Transformers que ves en la calle es impresionante. O sea, tú dices, este marciano, ¿de dónde salió, hermano? O sea, increíble. Así que es una bendición ser subdesarrollados. Es una bendición, te lo digo. Creo que los focos de resistencia y de sentido común van a venir justamente de los subdesarrollados.
Esos son el gran bastión, la gran reserva moral que tenemos. La gran reserva cultural que tenemos es el mundo subdesarrollado. La subdesarrollada África, maravillosa, todavía con todas sus limitaciones y todos sus problemas. Ahí está, les pido disculpas que mi hijo no sé qué está haciendo no sé si lo llegan a escuchar, pero bueno. Así que sí, creo que la informalidad nos está salvando. El problema del subdesarrollo, vamos a tratarlo en términos más técnicos, es que hay una institucionalidad formal débil. En otras palabras, no se cumple la ley. Entonces eso te da espacio, ¿no? Ahora, yo obviamente en otras épocas hubiese dicho, hay que respetar la ley, pero en este momento, cuando veo que gobiernos de corruptos te imponen legislaciones que son absolutamente antihumanas, que son nocivas para nuestro bienestar, yo digo, tengo todo el derecho, y de hecho lo voy a hacer, de violar todas estas porquerías que no son leyes. Las voy a violar todas y sistemáticamente. No tengo por qué respetar eso. No tengo por qué respetar leyes que dañan a mi familia, que dañan a mi hijo. No, ni siquiera es que tengo el deber de rebelarme ante esa basura. Así que la informalidad te da ese espacio. Así que bueno, disfruta la playa mientras yo acá me sigo deprimiendo en el clima británico. Espero. Eso. Muchas gracias, profesor Lucas. Tiene la palabra Gabriel. Gracias. Hola, Miklos, muchas gracias por la Hola, clase. Gabriel. He aprendido mucho de ti desde hace ya un buen tiempo. Gracias. Mi pregunta también en relación a la que dice Marcial de pronto un poquito es en contraparte, algo de lo que también hablaba en la clase anterior con Javier Villamor, sobre las cosas que se han venido implementando de forma brutal y exponencialmente en Colombia, justamente por los tiempos en los que estamos ahorita y a lo que estamos a portas de. Y estaba viendo un reporte reciente que tiene que ver con el inicio como de la creación de 36 ciudades inteligentes, que es una iniciativa del World Economic Forum. Y justamente dentro de esas ciudades están Bogotá y Medellín. Entonces, pues, obviamente sabemos a qué está apuntando esto, pero me gustaría de pronto que tú nos orientaras un poquito, los que no somos tan letrados, en cuáles son los primeros indicios ya específicos, como las primeras muestras en lo que podemos ver en nuestras ciudades que ya se está poniendo en marcha esta construcción de la ciudad inteligente, que sabemos que pues en realidad es un mecanismo de control. Yo pensaría que obviamente nos van a empezar a inundar masivamente de cámaras por todos lados como lo tienen en China, pero pues no sabría cuál es el panorama inicial como para empezar a decir, ya están poniéndolo en marcha ya en términos prácticos. Gracias, Ok, Miguel. no, de nada. Y bien ahí con la silla de gamer. Esa silla de gamer, ¿eh? Esa es. Lo primero vamos a decir, ¿te piden pase sanitario en Colombia? ¿Te piden pase sanitario para ingresar a lugares y cosas así? ¿Todavía no? Ok. No, sí te piden pase sanitario, tener las vacunas y todo eso, ¿sí o no? Bueno, vamos a ponerlo así. Eso es lo primero. El gran instrumento, el grillete que ustedes tienen es su celular. Y en su celular van a ver que hay ya una invasión muy grande. Creo que fue anteayer o hace un par de días que en Perú los celulares de todas las personas empezaron a emitir unos sonidos así horribles, ¿no? Como de alarma. Era como una especie de simulacro de sismo. Simplemente estaban probando. Todos los celulares estaban haciendo probablemente un recuento, ¿no? Un censo del número de celulares que tienes, cuántos son funcionales, cuántos son realmente los que están siendo manejados por las personas, cuántas personas tienen 2 o más números para poder identificarlas. Así que el primer paso para determinar cuán avanzada está esta agenda es cuán invasivas se vuelven las aplicaciones en tu celular y cuántas restricciones tienes que dependan del uso de ese celular. Ese es el primer paso. Cuando les hablaba, no les voy a dar la clase ahora, pero el Internet de todas las cosas, ¿no? Hay gente que se está microchipeando, o sea, literalmente se incrustan microchips debajo de la piel, ¿no? Por tonterías. No, me incrusté esta cuestión acá
porque ahora cuando llego ya no tengo que meter la llave a la puerta, hago así y se abre la puerta sola. O sea, a ese nivel. Lo mismo pasa con los celulares. Vamos a ver cuántas aplicaciones nos van a empezar a exigir para operar. Ahorita son voluntarias. Por ejemplo, a nivel de banca y finanzas, tú tienes aplicaciones del banco para hacer transacciones desde tu banco, ¿no? Con la comodidad de tu casa. Pero después te aseguro que las oficinas donde las personas te vayan a estar atendiendo van a desaparecer, porque todo se va a digitalizar. Lo mismo puede pasar cuando quieres utilizar el transporte, cuando quieres tener moneda de cambio, cuando el papel moneda empiece a desaparecer y te empiezan a exigir, como ya ocurre en China, que el 80% de las transacciones económicas en las principales ciudades chinas son digitales. Así que ahí lo vas a ver. El resto es simplemente complemento. Red 5G, las cámaras que bien dices, ¿no? Curiosamente, Londres es la segunda ciudad con más cámaras del mundo per cápita, Londres. Londres es distópico. La gente dice, uy, está todo lindo en Londres. No, Londres es un bodrio. Y vivir en Londres es un asco. Porque es carísimo, es cada vez más peligroso, y toda esta basura ideológica totalmente deformada. Entonces, cuando me digas cómo, la infraestructura va a ser evidente. Eso lo vas a ver. ¿Cómo vas a medir el nivel de control? ¿Cuánto dependes de tu celular para existir en esa sociedad? Esa es la métrica fundamental. Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra Gustavo. Sí, bueno, buenas tardes, Miklos. Muchas gracias por la clase. Hola, Gustavo. Soy un seguidor de hace muchos años y Gracias. es increíble todo lo que hemos aprendido de ti. Te damos las gracias no solo por esta clase, pero por todo el material que está ahí en línea. Mira, yo Gracias. vivo aquí en los Estados Unidos. Tengo una pregunta. Dado que, como decías ahora, la raíz del problema con el metaverso es más que nada de naturaleza ontológica, ¿cierto? De la identidad del ser humano, del ser, de quienes ¿Qué somos. somos? Uh-huh. Ahí está la raíz del problema. Ahora, yo vi un fenómeno acá trabajando en los Estados Unidos. La mayoría de mis compañeros de trabajo son americanos, la mayoría de ellos conservadores, gente de fe, etcétera. Y por ejemplo, cuando yo les hablaba de algunas cuestiones de lo que hace Disney, por ejemplo, en términos del avance de la agenda LGBT y todas estas cosas, lo ven a uno como conspiranoico y estas cosas y como que no le creen, ¿no? Pero no fue sino hasta que Disney publicó sus verdaderas intenciones recientemente, que ya, o sea, todos mis compañeros cancelaron su cuenta de Disney, ¿no? Entonces, yo digo, tenemos que ver realmente que el demonio enseñe la mano para realmente hacer este tipo de acciones. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cómo podemos nosotros tener un discurso convincente con las personas para decirles, por ejemplo, para mostrarles la inconveniencia de tales tecnologías como en este caso el metaverso? O sea, ¿cuál sería nosotros, la gente del día a día, con nuestros compañeros de trabajo, familiares, etcétera, cómo les haces ver realmente el peligro de esto? ¿Cuál sería el curso de acción o la conversación? ¿Cómo iniciar una conversación, etcétera? Para poder, o sea, yo puedo dirigir a todo el mundo a tus videos, ¿no? Porque tú lo explicas mucho mejor, pero no siempre tenemos acceso a eso. ¿Cómo nosotros podemos tener un discurso convincente? Uh-huh. Bueno, es una pregunta compleja y depende de muchas circunstancias. Entonces no existe como una receta. No te puedo decir, esta es la receta para convencer. Lo que sí puedo plantear en base a la experiencia es que existen dos tipos de personas, o tres, ¿no? Existe el imbécil militante, que es imbécil por naturaleza y que insiste en el error, y por más evidencia que le plantees, el imbécil va a seguir creyendo en eso. Con eso no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Eso ya simplemente queda que la evolución darwiniana cumpla su función. Punto. No los convenzas, pierdes el tiempo. Después hay otros que son terquitos, pero que sí, o sea, están dispuestos a intercambiar ideas todavía, ¿no? Son ignorantes, pero hay un temor. El temor no les hace, o sea, dicen, estos conspiranoicos, pero mira, los conspiranoicos igual están, mira, el conspiranoico, o sea, no era tan conspiranoico. Entonces, ahí está la ventana de oportunidad. Ese es el gran bolsón de personas, ojo. Ese es el gran bolsón de personas. Y después tienen los nefastos, que son los cómplices, que son muy poquitos, los cómplices, los que se benefician directamente de toda esta basura. ¿Por qué? Porque tienen cargos, o sea, trabajo en la Unión Europea, mano, lárgate de mi casa. Soy funcionario de la ONU, esta es la puerta de salida. O sea, esa gente que sabe, y si no sabe, intuye que se está haciendo daño,
pero les importa un pepino porque ellos se están beneficiando. Entonces son los imbéciles, los cobardes y los cómplices. Uno tiene que apuntar no voy a decir imbécil, al ignorante que tiene miedo, porque finalmente eso es lo que la gente reacciona porque tiene miedo. A ellos tienes que dirigir el discurso. ¿Cómo lo haces? Bueno, humildemente atendiendo este tipo de eventos, ¿no? Estos cursos, preparándote, porque mientras más sabes, más herramientas tienes para convencer a las personas. Ofréceles evidencia. Evidencia. Así como Disney les hizo, ¿no?, entrar en razón, bueno, la evidencia cada vez más está apareciendo. A mí me decían loquito cuando en 2020 aparecí, surgí de la nada, dije, ojo con el transhumanismo, oh, este está enfermito, este es un taradito. ¿Y qué terminó pasando? Apareció la ectogénesis, aparecieron los embriones, aparecieron las modificaciones del cuerpo y todas las cosas empezaron a... Les dije, oye, no va a ser una inyección, van a ser varias. No, eres un enfermo, que esto, que el otro. Ya van por cuarta dosis, creo, ¿no? Evidencia. Así es, o quinta, como dice ahí Roxibel. Evidencia. La evidencia hace cambiar a las personas. Ahora, yo ayer, por ejemplo, dicté un curso para una academia en Perú, la Academia Pedro Beltrán, sobre bioconservadurismo. Es otro de los temas que estoy trabajando ya con más... un pequeño paréntesis antes de contestar tu respuesta. La gente dice, pero ¿por qué te has desaparecido de las redes? Porque yo no estoy muy activo ahorita en redes. Es porque yo entro en un periodo de hibernación. Ahorita estoy escribiendo mi libro, me tiene súper ocupado, y aparte porque no me gusta repetir lo mismo. Me gusta siempre tener más cosas, más material para que la gente, para compartir con las personas, más material para entender yo lo que está pasando. Entonces he estado leyendo muchísimo, pero muchísimo sobre temas que no leía antes, filosofía antropológica, por ejemplo. Me he metido hace como 8 meses, estoy así, y son elementos que voy a meter en mi libro. Estoy leyendo sobre, ¿no?, aspectos de metafísica, profundizando sobre la metafísica, qué es la metafísica. Entonces he estado leyendo eso. Esto también finalmente responde a tu pregunta. Mientras más capacitado estoy yo, porque finalmente son fenómenos multidisciplinarios, están conectados por todas partes. Ustedes se dan cuenta, les hablé del metaverso y lo incluí con la agenda del transhumanismo y por qué el Estado-Nación, porque hay esa capacidad para empezar a armar ese rompecabezas. Y la gente percibe eso. Si tú me dices que mis videos te han servido, probablemente porque, gracias, a mí obviamente me alegra, pero siento, para mí también es una especie de que estoy haciendo bien las cosas, porque lo que estoy diciendo lo estoy fundamentando y la gente puede sentir, o sea, puedo persuadir a la gente a que por lo menos considere esa alternativa. Entonces, claro, eso y es que la verdad es que lo que tú hiciste fue como inspeccionar en lo que había como una especie de nicho de mercado. Nadie estaba hablando de esto, ¿no? Nadie está hablando de eso, pero otra es... cosa también, otra cosa que creo que fue más importante, es que hasta la entrada de, vamos a decir, mi irrupción, que se lo debo todo a Agustín Laje, mi amigo Agustín, que fue el que me dio su plataforma en Instagram, y ese Instagram reventó, y ahí ya empezó mi carrera, vamos a decir. Hice entender a la gente que el progresismo no solamente es izquierda. Ese es un elemento clave, porque desde las derechas nos han estado atacando. Introduje este concepto de liberprogre, que ahora todo el mundo utiliza liberprogre. Bueno, el creador de ese concepto soy yo, ¿no? El liberprogresista. Entonces, esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? No solamente es un ejercicio a mí, no una caricia a mi ego, sino que creo que ha tenido un impacto importante. La gente es capaz de ordenar mejor sus ideas, de identificar mejor al verdadero enemigo. Y no solamente algunos que eran peores, que estaban supuestamente de nuestro lado, pero estaban socavando todo lo que hacíamos. Claro, ¿no? te pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo seguía mucho a Gloria Álvarez, ¿no? Es lo que te iba a decir. Claro, pero en base a lo que ustedes pusieron este término libre progre, yo dije, wow, mi discernimiento en cuanto a qué escuchar y dónde poner la atención de los conceptos que ellos hablan, como que se despertó porque precisamente por lo que todos ustedes comenzaron a hablar, ¿no? Es que esta gente es como camaleones, ellos se van cambiando de color, depende del entorno en el que están, ¿no? Entonces ahí es que hay que usar mucho el discernimiento y eso pues fue gracias a lo que ustedes pusieron. Gracias. Y ahí Agustín Laje simplemente cuando tuve ese debate, yo lo único que hice fue sentarme en mi computador y ver el hongo atómico a la distancia. Esto fue un hongo atómico. Así que ahí se acabó la carrera de Gloria Álvarez. Pero bueno, esas creo que son. Dime. Puse ahí en el chat, no sé si viste, ayer salió un video de cómo Disney también está haciendo una enorme inversión en cuestión de robótica.
Si quieres verlo por ahí, está en Facebook. Puse el link por ahí. Muchas gracias, Miklos. No, de nada, Gustavo, de nada. Muchísimas gracias a los dos. Tiene la palabra Sofía. Bien, primero, gracias profesor por la clase, estaba muy interesante. Gracias. Bien, yo me metí aquí a Google para ver qué decía sobre el metaverso y dice que el metaverso actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones. Entonces, a mí me resulta la pregunta de realmente, bueno, o sea, se está planteando como si fuera un mundo paralelo, que es una versión mejorada de lo que es el mundo real. Entonces yo me pregunto a qué limitaciones se refieren y si realmente dentro de este supuesto metaverso, que solamente hasta ahora una idea, va a ser posible. O sea, qué limitaciones del mundo real no se van a tener dentro del metaverso. Bueno, es una pregunta muy interesante. Vamos a decir, trata de visualizar qué mundo están tratando de construir los progres. Están tratando de construir el mundo de la inclusión, de la diversidad y de la tolerancia, que es todo lo contrario para aquellos que criticamos su mundo intolerante, excluyente, ¿no? Y poco diverso. Porque en nombre de la diversidad lo que están haciendo es estandarizar. No solamente estandarizan pensamientos, estandarizan a las personas. Hombre y mujer ya no van a ser indistinguibles, van a ser indistinguibles, o sea, son una cosa, ¿no? Cuando todas estas cosas que te decían las mujeres con personas gestantes, que los niños pueden ser niñas, que las niñas también pueden tener pene, etc. Esa es una parte del mundo que están creando. O sea, inclusivo, como te decía, solamente para aquellos que están alineados a la narrativa. Y es diversidad y tolerante, obviamente. Tolerante solamente para aquellos que están alineados con el discurso, porque para aquellos que no están alineados en el discurso va a haber censura absoluta, ¿no? Entonces, ese es el mundo del progresismo, y ese es el mundo que se va a querer replicar en el metaverso. El metaverso va a ser el mundo de los géneros fluidos, el metaverso va a ser el mundo del exterminio de los nazis, entre comillas, pueden ser, por ejemplo, el exterminio de la religión. O sea, de aquellas personas que sean católicas, que sean cristianas, no van a tener espacio en el metaverso. Entonces tú me dices, ¿qué tipo de mundo se crea? Ese tipo de mundo se crea. Se crea un mundo que es distópico para todos aquellos que rechazamos esa agenda. Y si es posible eso, claro que sí. Si ahora ya lo ves con con la tecnología actual, el nivel de censura, por ejemplo, que encuentras en plataformas como Twitter, ¿no? Ahorita todo se ha armado todo este rollo con Elon Musk, que si compra, que no compra. Yo con mucha cautela he visto el movimiento de Musk, porque a mí Musk tampoco me da confianza, pero ya vamos viendo que, ya no voy a comprar porque ya me dijeron que no eran 5% de bots, ahora son más. Entramos nuevamente a estas ideas, ¿no? Hizo lo mismo con las criptomonedas. Y compró 1.500 millones de dólares en criptomonedas y después dijo, no, son ambientalmente insostenibles porque gastan mucha energía, y de repente, de la noche a la mañana, de 68.000 dólares cayó a 40 y tantos mil. Y en el proceso, obviamente, vendió a tiempo y se hizo más millonario todavía. Entonces, ese es el mundo, ese es el metaverso te plantea ese mundo sin restricciones, y ese mundo sin restricciones significa ese mundo sin nazis, fascistas, misóginos, racistas, ¿no? Todos aquellos que combatimos esta agenda. Ese es el mundo perfecto para ellos, no para nosotros. Si es posible, es perfectamente posible. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Fernanda. Bueno, muchas gracias por su clase. Nada más aquí una última cosa, ahorita que decía que pues los cristianos y bueno, los católicos no van a tener lugar en este metaverso. Creo que ahí a lo mejor difiere un poquito en relación a, ahorita estamos viendo, por ejemplo, que ya no es tan necesario acudir a las iglesias porque ya se están transmitiendo obviamente las misas por YouTube y todo que yo la verdad no estoy tan de acuerdo, o sea, yo soy más de la idea de ir físicamente, pero entonces creo que un sector de a lo mejor de las religiones sí podrían estar dentro de este metaverso, siempre y cuando vayan de acuerdo a sus ideas, ¿no? Porque ahorita vemos que el que los sacerdotes transmitan por internet sus misas, obviamente están limitados
si van de acuerdo a esta agenda. Si no van de acuerdo a esta agenda, son automáticamente cancelados. Entonces creo que hasta en la misma religión sí va a ser parte de este metaverso, pero solamente si van de acuerdo a su ideología. Entonces creo que ahí Ok. nada más era como un comentario. Perfecto, o sea, es una opinión que has sustentado. Yo estoy en desacuerdo con lo que tú planteas y lo sostengo de esta manera, como había puesto ahí, el sacramento no se da de manera virtual. Te han destruido la tradición, te han destruido la ceremonia, te han destruido el significado. Ya lograron un tremendo paso que es destruir, ¿no? Los ritos, los procedimientos, la institucionalidad de la misa. Y una vez que te tienen en el mundo digital es simplemente momentáneamente, porque llegará un punto donde digan, ¿sabes qué? Todas estas comunidades católicas, chao, delete, desaparecieron. Es más fácil capturarte en el mundo digital que en el mundo real. En el mundo real igual todavía te puedes escapar, puedes hacer tu misa en una cueva. En el mundo digital no tienes espacio porque es un panóptico gigantesco. O sea, es una cárcel donde el carcelero tiene cámaras, literalmente, o sea, no cámaras, pero te puede identificar en cualquier parte de ese metaverso, te va a identificar. Y el momento en que, ¿no? ¿Por qué es tan molesta la iglesia, o vamos a decir el cristianismo? ¿Por qué es tan necesario destruirlo para estos bastardos? Porque el cristianismo te aporta valores y principios absolutos que contradicen abiertamente el relativismo, que es indispensable. La relativización del todo es indispensable para que la agenda progresista tenga éxito. El metaverso es la relativización absoluta del todo. ¿Qué es real en el metaverso? ¿Mm? ¿Quiénes son reales? Cuando estés interactuando, tú que necesariamente vas a estar interactuando con personas. Ahora ya estás interactuando con bots, cuando te metes a una página web y te responden, sí, ¿qué quiere? Aquí metas, ¿no? Y vas metiendo, sí, quiero comprar zapatos, sí, acá tenemos zapatos. Te está contestando un bot, no te está contestando una persona. Entonces ya han destruido gran parte ¿no? Gran parte del rito. Lo más terrible para mí es que representantes de la iglesia, sacerdotes, obispos, arzobispos, no voy a decir más para no entrar en polémica, que también son funcionales, sea por ignorancia o por cobardía o quien sepa qué cosa, y que han permitido esto. Eso me parece terrible. O sea, y por eso digo, si es que me escapo un poquito de lo que tú planteas a toda la gente que es, sobre todo de católica, vamos a decir, o cristianos, ¿no? Del lado del catolicismo, que es el tiempo de los laicos. Es el momento en que los laicos salgan a liderar la respuesta, porque han sido abandonados en muchas ocasiones por sus pastores. Entonces es el tiempo de los laicos para salir a dar la pelea. Y que no esperen nada de más arriba. Si ustedes no toman acción, se los llevan encima. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Ya nos quedan un par de segundos. Entonces, ya se cortaría la transmisión, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Si desea finalizar con algo más. Sí, no, nada, cortito, ha sido un placer ver caras conocidas ahí, a Marcela, ¿no? A Mario también lo había visto, creo, en otras participaciones, no sé, se me hace que conocía su cara, a Roxibel también, a Adán, ahí a todos ellos, un fuerte abrazo.